¿Qué tal? Soy Pablo Contreras, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Chile, y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de este podcast llamado Sin Vetos, una conversación sobre el proceso constituyente y la nueva constitución. Y junto a mí está la gran Viviana Ponce de León. Vivi, ¿cómo estás? Bien, aquí feliz de estar conversando una vez más acerca del proceso constituyente, sobre todo ya que nos vamos acercando a la recta final. Es tiempo y semana de plenos, de ir cerrando los informes de reemplazo, de ir definiendo normas, de varias normas que van pasando al borrador de constitución. Un día pasan derechos, otros días pasan instituciones. Es bastante vertiginoso. Y aún así, en medio de todo, quedan algunas cuestiones pendientes y se están conformando algunas comisiones nuevas. De hecho, la semana pasada se dieron a conocer los integrantes de las nuevas comisiones que comienzan a funcionar el próximo 17 de mayo. Son la Comisión de Armonización, encargada de velar por la coherencia, de la armonía justamente del proyecto de nueva constitución, la Comisión de Normas Transitorias, que se va a encargar de definir el ritmo, las etapas con las que se van a ir aplicando las nuevas normas, y la Comisión de Preámbulo, que justamente como lo sugiere su nombre, va a ser la encargada de redactar el preámbulo de nueva constitución. Así es que incluso en esta etapa todavía hay novedades, todavía hay cuestiones a las que estar atentos, todo bien interesante. Todo esto cruzado con encuestas de opinión sobre propuestas de prórroga del trabajo de la convención, distintos proyectos que han existido, y también sobre si hay un plan B, qué pasa si gana el rechazo, o si se puede meter una tercera papeleta, ideas que levantan algunos sectores que el mismo sector rechaza después al día siguiente. En fin, yo creo que es parte de cómo se va acelerando y decantando algunas de estas cuestiones, y también con las ansiedades propias de un proceso en construcción que todavía no tiene un texto fijo, pero que empieza a mostrar sus frutos. Y sobre una de las estructuras más relevantes desde el punto de vista del cambio que política y conceptualmente supone, tenemos una excelente invitada para conversar hoy día. Hoy vamos a conversar sobre el Estado plurinacional y sus ramificaciones, sobre todo con normas que ya están en el texto del borrador de nueva constitución. Y para eso tenemos a Antonia Rivas. Antonia es doctora de Antropología Sociocultural de la Universidad de California, Berkeley, y es abogada de la Universidad Diego Portales. Antonia, bienvenida. Un gusto tenerte aquí en un capítulo nuevo de Sin Vetos. Muchas gracias, Viviana y Pablo, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Oye, Antonia, queremos aprovechar tu expertise, lo que has estudiado sobre esto, porque no es fácil explicar esto. Y yo creo que no solo abogados, sino que en general en Chile no hemos estudiado mucho de plurinacionalidad, no hay muchas lecturas, no hay muchos textos, y sin embargo hay experiencias comparadas que nos sirven. ¿Cómo podemos partir definiendo qué es un Estado plurinacional, un concepto de Estado plurinacional, de forma tal de que podamos entendernos bajo ciertos códigos comunes? Tremenda pregunta, ¿verdad? Que en general la plurinacionalidad en sí misma es un concepto, se han reído de esto del concepto en construcción, ¿verdad? Pero efectivamente, más que en construcción, es un concepto que tiene que ser entendido en la realidad local, ¿verdad? Yo creo que eso es lo primero que uno tiene que decir de la plurinacionalidad. No es lo mismo la plurinacionalidad que se declara en Bolivia o Ecuador con la plurinacionalidad que se busca en Chile, o con la plurinacionalidad no declarada como países como Inglaterra, Estados Unidos, New Zealand, Canadá, que son sin duda países plurinacionales. La plurinacionalidad es un concepto que surge, vamos a partir primero, ¿verdad? La plurinacionalidad tiene que ver con la coexistencia de diversos pueblos o naciones, en este caso que también algunos pueblos se autodenominan como naciones, en un solo país, en un solo espacio, y se relaciona con la participación de estos pueblos en el ejercicio público.
son en general, y responde, y eso es importante, responde a condiciones estructurales anteriores de invisibilización y de marginalización de los pueblos indígenas. Entonces responde a reconocer en el espacio público, y con eso tienen que ver los escaños reservados, la participación, la consulta, la existencia de pueblos y colectivos diferenciados que no son cualquier pueblo, ¿verdad? Sino que son pueblos preexistentes a la colonización, o sea, pueblos que estaban antes de la conformación del Estado-Nación. ¿Por qué digo que está un poco en construcción? En el sentido que está en construcción en Chile. Habrá que ver y vendrá el trabajo de cómo se va a implementar esta idea de la plurinacionalidad o la interculturalidad. Tiene que ver con eso, no es lo mismo. O sea, y lo otro que es súper importante que decir que la plurinacionalidad no es un estándar internacional, ¿verdad? Que es algo que siempre dicen, la autodeterminación, la libre determinación, los territorios indígenas, sí son estándares internacionales y tenemos, por decirlo de alguna manera, mediciones. Podemos ver cuánto hay de libre determinación, cuánto se cumple, pero la plurinacionalidad no, es un concepto filosófico, jurídico, que tiene que ver con las soberanías estatales, tiene que ver con la forma en que se construyen las naciones, y viene precisamente a romper esa idea de la homogeneidad racial, nacional de un país. Pero es súper importante, y esto, yo sé que este es un lugar más de abogados, ¿verdad? Pero, y no sé si acá importa decirlo, pero no tiene que ver con la construcción de varios países o varios estados dentro de uno solo. Muy por el contrario, y esto a mí me gusta decirlo varias veces, yo creo que hay una fragmentación súper profunda entre el Estado y los pueblos indígenas hoy día. Y esa fragmentación se ve en lo que está pasando en la Araucanía, en el Gualmapu, lo que pasa en el norte, lo que pasa en Rapa Nui y en varias otras partes, ¿verdad? Que finalmente son personas que se sienten parte del Estado chileno, pero que el Estado le niega una parte importante de su pertenencia, de su identidad, que es la identidad indígena. Al reconocer la plurinacionalidad, no estamos diciendo que no somos todos chilenos. Al contrario, lo que estamos diciendo es que hay chilenos que pertenecen a pueblos indígenas y en ese sentido requieren un reconocimiento especial. Y solo para cerrar esto, yo siempre he creído que la plurinacionalidad, y el trabajo en la convención me ha hecho darme cuenta de eso, le habla más a los chilenos que a los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas siempre han vivido en la plurinacionalidad. Los pueblos indígenas siempre han tenido que aprender otra lengua, otra norma, educarse bajo distintos códigos. Los procesos de chilenización, forzados o no forzados, han sido muy intensos. Entonces acá es como una vuelta de tuerca esto, ¿verdad? Es como enseñarle al pueblo chileno que no va a dejar de ser chileno, pero que puede reconocer y valorar y hacer partícipes en la vía pública a otras personas que son los pueblos indígenas que estaban destinados a desaparecer y no lo hicieron. Es bien interesante, perdón. Dale, no, dale. No, es bien interesante esta explicación que tú das acerca de cómo en realidad esta idea de plurinacionalidad, en lugar de tener por propósito contribuir a la división o a la fragmentación, en realidad va en la dirección opuesta, ¿no? Va en la dirección de poner término a una fragmentación que ahora está existente. Pero como se trata de un concepto relativamente novedoso, como tú decías, que rompe con la idea de homogeneidad, que rompe con ciertas nociones que están súper asentadas en el imaginario colectivo, como la idea de un Estado, una nación, se generan una serie de mitos o de distorsiones o qué sé yo. Y una de ellas tiene que ver con la manera en que se relaciona la plurinacionalidad con la idea de pluralismo jurídico, ¿no? Porque bien lo explicabas tú, no es que se divide el país, pero a propósito de esta otra figura que se incorpora en el informe de la Comisión de Sistemas de Justicia, hay personas que dicen, bueno, ya no se divide el país, pero ahora va a haber un derecho diferente para ciertos chilenos y otro derecho diferente para otros chilenos. ¿Es eso cierto? ¿Qué tanto hay de verdad en eso? ¿Podrías ayudarnos a aclarar ese punto?
Sí, claro. O sea, yo creo que el tema del pluralismo jurídico, sin duda, en un país como Chile, además, porque pluralismo jurídico también es algo que existe en muchísimas constituciones y en muchísimos lugares del mundo se aplica. Es más, yo creo que actualmente en Chile también se aplican ciertos espacios del pluralismo jurídico implícitamente. Pero a mí me ha llamado la atención, habiendo estudiado mucho este tema, ¿verdad? El impacto que ha tenido, ¿verdad? Yo tampoco me lo esperaba que la plurinacionalidad pudiera tener tanto, pero el pluralismo me lo esperaba menos. Pero claro, hay dos cosas importantes de ver aquí respecto al pluralismo jurídico. Uno es la justicia intercultural, que eso a todo el mundo le suena más natural, en el sentido de que cuando los pueblos indígenas están insertos en los sistemas judiciales chilenos, por decirlo de alguna manera, en los sistemas judiciales generales, se tiene que considerar sus propias normativas y reglas en cuanto al cumplimiento de la pena, en cuanto a ciertos delitos, y esto es algo que hemos visto en toda la vida en Chile, ¿verdad? En general hemos tenido problemas de cómo probar la justicia, pero incluso hoy la ley indígena reconoce de manera súper tenue la aplicación de la costumbre indígena. Pero otra cosa es reconocer los sistemas de el derecho propio indígena. Y acá nos vemos en general los abogados, yo hago clases de antropología jurídica y nos vemos enfrentados a un dilema de cómo va a haber otro tipo de derecho. ¿Qué significa que hay otro derecho? Si el derecho es uno, yo estudié 6 años leyes, ¿verdad? Porque nosotros estudiamos leyes, no estudiamos derecho. Y hay uno solo, ¿verdad? ¿Y cómo es esto? Entonces cuando uno empieza a decir, bueno, pero no solo el derecho occidental, el derecho civil, por decirlo, es un tipo de derecho, también las otras comunidades ejercen derecho. Tú cuando estás con tus compañeros en el colegio y resuelves las cosas de alguna forma, también ejerces un tipo de derecho, ¿verdad? Los pueblos indígenas no han dejado de ejercer eso. Ahora, ¿cuáles eran los problemas? Que acá, y esto es un problema mundial, ¿verdad? Que tiene que ver con los límites del ejercicio de ese derecho, con las materias donde se aplicaría. ¿Qué pasa con los no chilenos que viven en un territorio indígena y se les aplica ese derecho? Y ahí empieza. Ninguna de esas cosas quedó definida, y eso se fue a la ley. Y eso era algo que es importante que se discuta en la ley, ¿verdad? Que es importante que no quedara establecida en la Constitución, sino que hubiera una ley de jurisdicción indígena donde se pudieran discutir con detalle estas cosas. Hay conflictos, por ejemplo, respecto a tipos de materia, y algunos dicen, lo penal no, por ningún motivo, ¿verdad? Pero hay que ser tele, por ejemplo, los robos de animales entre comunidades indígenas se han resuelto toda la vida entre ellos, ¿verdad? Y eso son faltas, son delitos penales en ese sentido, ¿verdad? Hay otros, pero en general es un derecho, por ejemplo, en Rapa Nui que se aplica, o en el caso mapuche, o en el norte también, conflictos de límites, herencia, justicia civil, pero también algunos casos en lo penal. Y acá, claro, ya hay mucha investigación y va a ser un tema sin duda controvertido, pero yo creo que es importante como sacar la pata del acelerador y darse cuenta de que esto va a ser un proceso muy largo. En general, las comunidades indígenas de hoy y los pueblos indígenas, el proceso de asimilación a la justicia ha sido tan profundo y tan fuerte que no es que van a llegar, se aprueba la Constitución y mañana van a llegar y van a empezar a aplicar sus propios sistemas jurídicos. Hay cosas que me dicen por Twitter, por ejemplo, ¿cómo vas a tener derechos si no está escrito? ¿Verdad? Y bueno, y eso es uno de los sesgos súper importantes que tenemos los abogados. Hay derecho no escrito, ¿verdad? Y nosotros también tenemos derecho no escrito súper profundamente. Todos nuestros códigos de comportamiento obedecen a eso, ¿verdad? Pero entonces acá vamos a tener un ajuste no solo desde la justicia ordinaria, sino también de la justicia indígena, de un proceso de reconstrucción paulatino. Y acá quiero decir algo súper importante, que es lo que yo he estudiado todo este tiempo, ¿verdad? Que tiene que ver con que los pueblos indígenas también son modernos. Y eso es algo súper importante. Los pueblos indígenas también avanzan en la construcción de su propio derecho. Si uno piensa en casos de violencia intrafamiliar o casos son las propias mujeres indígenas las que se rebelan frente a prácticas y dicen, ese no es mi derecho.
¿verdad? Eso no es lo que yo quiero enfrentar, sino yo tengo derecho a una reparación, o tengo derecho a no ser golpeado, o tengo derecho a elegir con quién me quiero casar, y lo mismo el hombre, yo tengo derecho a heredar la tierra, ¿por qué no voy a tener derecho a heredar la tierra y solo los hombres? Y así como las mujeres también, en nuestro sistema jurídico nos hemos ido relevando, pasa lo mismo. Entonces la invitación es a sentir cómo y a entender cómo los derechos de los pueblos indígenas van también de la mano del crecimiento, de la modernización. Los pueblos indígenas también se comunican por celular, ¿verdad? También tienen redes sociales, también se funan, por decirlo de alguna manera. Y esas prácticas son, entonces, para mí lo importante es que no comprendamos los sistemas jurídicos como si no se hubiesen tocado durante estos 500, 400, 200 años. Al contrario, han interactuado, y lo interesante es ver esos vínculos, esas multiplicidades de vínculos que se dan entre ellos, y ver qué cosas sobreviven, qué cosas no. A veces uno habla con comunidades y las comunidades te dicen, ah, no, a mí no me interesa volver a eso ya pasó en mi cultura, ¿verdad? Pero hay otras cosas que sí, ¿verdad? Entonces, este proceso, yo creo que acá lo que estamos estableciendo es un principio relevante del pluralismo jurídico, que va a tener un tiempo importante de crecimiento, de maduración, de aplicación. No hay que olvidar además que se estableció que la Corte Suprema va a tener siempre la última palabra en este tipo de casos, pero yo no me atrevería a decir ahora qué es lo que va a pasar con estos casos, cómo se van a resolver, porque el nivel de asimilación forzada en que se han visto los pueblos indígenas en materia legal ha sido muy fuerte. Entonces hay que ir viendo cómo se van ajustando, pero también yo creo que no hay que tenerle miedo a esto, ¿verdad? En el sentido que es una experiencia. Esto pasa en Estados Unidos, en Canadá, en New Zealand, en Bolivia, en Ecuador, en Sri Lanka, en Suecia, en Finlandia, en un montón de lugares del mundo, en Nepal, en la India, y podríamos seguir, ¿verdad?, donde se aplican nociones del derecho propio de los pueblos indígenas. Oye, yo creo que así como el pluralismo jurídico es una de las ramificaciones menos conocidas y más polémicas, podría decirse, en este debate, hay otro que yo creo que también es fruto de cómo se han ido construyendo los acuerdos en el marco del borrador de la nueva Constitución. Y por eso quería llevarte cómo las autonomías indígenas son concreción del Estado plurinacional. Porque esto, nuevamente, parte de los mitos son que con el Estado plurinacional van a tener su derecho, pero además van a tener su Estado dentro de su Estado. Entonces, explicar la autonomía indígena también requiere un ejercicio pedagógico. ¿Cómo explicamos en sencillo que dentro de la forma de Estado regional existen autonomías indígenas que, sin embargo, no fragmentan el Estado? No es un derecho de secesión, por así decirlo, de los pueblos originarios. ¿Cómo lo ves tú, Antonio? Bueno, esta es una pregunta muy usual y frecuente. Es importante acá, de nuevo, lo que se está haciendo aquí en la Constitución, creo yo, tiene que ver con la institucionalización de cosas ya existentes también, ¿verdad? Con la posibilidad de lograr acuerdos, de dejar esta marginalización que había de los espacios territoriales indígenas y insertarlos dentro de la estructura del Estado. Y eso es lo que se intentó hacer. Se está pensando un Estado regional que ya está aprobado, que se compone de varias entidades territoriales. Hay tres entidades territoriales relevantes: los estados regionales, que serían como el marco grande, las municipalidades, las comunas autónomas, y también las autonomías indígenas. De estas tres autonomías territoriales indígenas, de estas tres entidades territoriales, las autonomías indígenas son las únicas que hoy día no cuentan con ninguna regulación o existencia institucional. Las regiones las conocemos, ¿verdad? Y las municipalidades también son parte de nuestra realidad. Entonces tenemos estas tres entidades territoriales y las entidades indígenas no tenían correlatos. Sin embargo, como les mencionaba, era una demanda muy sentida de los territorios y de las comunidades indígenas, que además cuenta con mucha experiencia internacional comparada de autonomías territoriales indígenas que existen. Pero es una discusión que no alcanzó, creo yo, y esto es opinión personal, a madurar lo suficiente en la convención, ¿verdad? A madurar cuáles eran los límites territoriales, porque además de las entidades, cómo se iban a demarcar.
Es lo mismo, ¿cuál es la relación con las otras entidades territoriales en el sentido de los límites geográficos? ¿Cómo se superpone una municipalidad con una autonomía territorial? Y esa discusión, que es una discusión compleja, que por ejemplo en Bolivia se crearon las leyes de autonomías y fue muy burocratizada, entonces las autonomías han tenido muchas dificultades de existencia, lo que se hizo fue dejarlas a la ley, ¿verdad? Y vamos a tener que tener una discusión en el Parlamento, no sé si con este Parlamento, el próximo Parlamento, ahí todo dependerá también de las transitorias, sobre la delimitación territorial de las autonomías, pero sí hay cosas que quedaron consagradas en la Constitución que son relevantes. Una cosa, y esto es súper importante, es que las autonomías territoriales indígenas solo se crean a requerimiento de los pueblos indígenas. Y eso es algo súper clave, en el sentido, no, el Estado no puede llegar y decir, aquí va a haber una autonomía territorial indígena y esto es, y ustedes aquí se quedan y si usted quiere, aquí tiene su espacio, ¿verdad? Sino que va a tener que haber un proceso de delimitación en consulta y consentimiento con cada pueblo, ¿verdad? Porque la intención no es que hayan microautonomías en todas partes o que se juntan ciertas comunidades indígenas y hagan una autonomía, sino que ojalá fuera 1 o 2 por pueblo, ¿verdad? En ciertos temas. Pero yo entiendo que este es un tema difícil, complejo, ¿verdad? Que además cambia absolutamente ciertas formas del Estado, de lo que estamos acostumbrados, pero yo creo que son espacios donde los pueblos indígenas, a mi ver, van a tener esta idea de decidir sus propias prioridades de desarrollo realmente, ¿verdad? En el sentido de determinar empresas que se instalan en sus territorios, determinar cómo aplican políticas educativas o de salud nacionales con pertinencia cultural, el tema del pluralismo jurídico se vería mucho más delimitado y enfocado, entenderlo en una autonomía territorial. En general yo veo las autonomías como espacios de institucionalización de gobierno, de gobernanza, de autogobernanza indígena. Pero de nuevo, y para cerrar este tema, yo creo que es un debate que se inicia, que se reconoce y que se vienen adelante varios pasos que involucran a los gobiernos, al gobierno que viene, al Parlamento y sin duda a los pueblos indígenas en el sentido de que les digo, si es a requerimiento, o sea, si un pueblo indígena no quiere tener autonomías indígenas, jamás la va a tener, ¿verdad? Porque si inicia petición de parte, por decirlo en términos más jurídicos. esa expresión Claro, tan procesalista. Era importante eso, ¿verdad? Porque existen espacios como la área de desarrollo indígena que nunca nadie les preguntó y no sirven mucho y ahí están instaladas. En cambio, esto tiene que ser un proceso de deliberación interna de los propios pueblos que determinen hacerlo y van a requerir probablemente estatutos de autonomía, planes de manejo. Yo veo, por ejemplo, administraciones de parques naturales, que es algo que ya pasa en Rapa Nui, que pasa en ciertos lugares, en general asociado a eso, al aprovechamiento de los recursos naturales también en sus territorios, que empiecen a ser parte de la gobernanza también, ¿no? Yo creo que el punto interesante a rescatar para ir redondeando esta conversación es cómo muestras que la discusión sobre el Estado plurinacional en el borrador de nueva constitución es una discusión que no se clausura, sino que es una constitución de punto de partida, de futura construcción. Las reglas constitucionales señalan un norte, un rumbo, pero no te dicen ni los mecanismos, ni los presupuestos, ni las potestades. Algunos controles, algunas iniciativas políticas están diseñadas para que esto no sea solamente, digamos, una declaración simbólica y no sea solo que pusimos los primeros artículos que es plurinacional, digamos. Claro, ¿no? Esa es la idea, ¿verdad? Ir dejando una hoja de ruta, un mapa de cómo se va a ir construyendo este Estado, que tiene que ver, como hablábamos al principio, con los escaños reservados, con la participación en el sistema político, con las autonomías territoriales, con varios elementos que van configurando este mapa conceptual de reconocimiento de la diversidad, de la plurinacionalidad, y que, como tú decías, Pablo, es una discusión que se inicia, como, por ejemplo, en el sistema político se establecieron los escaños reservados, pero tenemos un parlamento que no lo tiene. Entonces, ¿cómo vamos a ir avanzando en esas discusiones para consagrar una constitución y un
país finalmente que se haga cargo de la diversidad, pero no desde esta lógica que han intentado instalar de los privilegios o del separatismo, sino que al contrario, yo creo que efectivamente se une en la diferencia y en el reconocimiento de las diferencias. Oye, súper clara, Antonio. Muchísimas gracias por contestar estas dudas. Son cosas que cuesta a veces explicar a nuestros propios estudiantes. Y lo que tenemos que hacer, lamentablemente, en este programa es ir cerrando con nuestra última sección, nuestra sección de notas al pie, donde vamos recomendando columnas, opiniones, videos, reportajes, libros sobre el proceso constituyente y dar más claves, más herramientas para entender lo que está pasando. En mi caso, el día de hoy voy a recomendar un reportaje que salió publicado en La Tercera el fin de semana pasado. Se llama La Convención bajo la lupa de observadores internacionales. Aquí se le preguntó a expertos la opinión sobre lo que está pasando en la convención, sobre lo que se está aprobando, cuáles son los desafíos. Hay constitucionalistas de distintas partes que son ya conocidos, que ya han opinado sobre el proceso constituyente chileno. Bruce Ackerman, que ha sido entrevistado sobre estas materias, Roberto Gargarella, que ha participado en algunas sesiones de la convención, también David Landau, que ha estado cerca y ha observado el proceso, y otras personas como de la UNAM, Jaime Cárdenas o Rubén Martínez de la Universidad de Valencia. Creo que lo interesante de esto es que nos saca un poco de la vorágine, y gente de afuera observa con un poquito más de una mirada fría qué es lo que está pasando y qué es lo que está quedando y cuáles son las alertas que hay que tener en consideración, y sin tener que estar asediado por, digamos, los sesgos que tenemos, los problemas que consideramos así irresolubles si no tenemos todo el detalle en la Constitución. Creo que esto da una perspectiva para mirar lo que está pasando sin dramatismo, sin excesos de optimismo tampoco, y que está bastante interesante. Faltaron mujeres, esa es mi crítica al reportaje de La Tercera, pero está bueno para que lo miren. Vivi, ¿cuál es tu nota al pie? Bueno, mi nota al pie de esta semana tiene un poco que ver con lo que conversábamos al principio, ¿no? De cómo ya se ha ido avanzando en el proceso constituyente, en el debate y la aprobación de ciertas normas que se van incorporando al borrador de nueva constitución. Y de cara al plebiscito de salida es importante tener espacios para debatir, para informarse respecto de estas normas, para confrontar distintas lecturas o interpretaciones de las mismas. Entonces, mi nota al pie consiste en una invitación al taller constituyente sobre el borrador de nueva constitución, que es un taller que tiene por propósito contribuir al voto informado, ¿no?, en el plebiscito de salida. Este taller es organizado por Plataforma Contexto y pueden encontrar más información justamente en el sitio plataformacontexto.cl. Se va a realizar el día sábado 7 de mayo, o sea, en muy pocos días, en modalidad híbrida, entre las 10 y las 13 horas, con cupos limitados. Así que inscríbanse, participen, debatan, infórmense. Esa es mi invitación de la semana. Ciudadanía activa, votando informadamente. Recordemos que el voto es obligatorio. No hemos tenido esto hace muchísimo tiempo, así que una buena herramienta, una buena actividad para seguir instruyéndonos sobre lo que viene. Antonia, ¿te animas con una nota al pie? Bueno, hay tantas cosas interesantes que leer, yo no sé lo que han comentado antes, ¿verdad? Yo voy a estar en el taller del 7 de la ODP, así que me acordé ahora que estaré ahí. No, yo les quería recomendar un artículo que salió ayer en la revista de la Universidad de Chile que se llama Palabra Pública, de Claudio Alvarado Lincopi, que es un urbanista y hace un análisis muy, muy interesante sobre la plurinacionalidad
pensándolo desde Inés de Suárez, desde la lógica del reconocimiento de lo que se iba avanzando, y la verdad es que me parece que es un artículo que, si bien no habla desde lo jurídico, entiende perfectamente los desafíos y la importancia que está teniendo el proceso constituyente y todos los ataques y todo lo que han tenido que enfrentar también los constituyentes de escaños reservados aquí mismo en la convención. Eso. Sí, en ocasiones se ha puesto bastante arisca, agria la discusión sobre estos temas. Antonia, te queremos agradecer que nos hayas podido acompañar. Ha sido faro en la oscuridad y en la nebulosa de los conceptos. No es fácil navegar en esto. No hay tantas lecturas a veces para darle a nuestros estudiantes, y esperamos que esto sea un aporte en la conversación sobre los alcances del Estado plurinacional. Nuevamente, muchas gracias por haber participado hoy día con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, encantada. Y Vivi, nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hay que buscar más temas polémicos, candentes, que requieren detalle, que requieren explicación. Así que muchas gracias. ¿Estás lista para una próxima oportunidad, Vivi? Siempre, pues, y temas controversiales parece que nos faltan. Eso pasa con un proceso constituyente. Soy Pablo Contreras, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Chile, y este fue un nuevo capítulo de Sin Vetos.